Muy bien, chicos. Bueno, pues vamos a hablar sobre lo que es la tecnología de encapsulación molecular. Les quiero comentar, antes que nada, yo no soy médico ni pretendo serlo. Simplemente yo les voy a pasar a ustedes los conocimientos que tengo sobre la tecnología, lo que sé, lo que he estudiado y posteriormente tendremos las charlas médicas. Esto va a ser como un abrir de boca para que los médicos puedan ampliarnos sobre estos temas. Bien, pues vamos a hablar de tecnología de encapsulación molecular HydraStat, que es nuestra tecnología. Y lo primero que te quiero decir es que tu capacidad de ver está limitada por tu entendimiento y tu entendimiento lo limita tu conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué es tan importante que lo veamos? En aquellos años, en aquellos tiempos, cuando la medicina empezaba y la gente veía a una persona que, por ejemplo, tenía problemas epilépticos, le daban convulsiones, entonces la gente decía que tenía al demonio adentro, ¿sí? Veían una persona así y decían, ese hombre tiene el demonio adentro. Y entonces llegó el microscopio, avances tecnológicos, y alguien con el microscopio, ¿sí? Vio adentro y dijo, oh, sí, sí tenemos al demonio adentro, pero es muy chiquito, ¿sí? Y se llama bacterias, se llama virus, se llama esporas, se llama hongos, etcétera, etcétera, ¿ok? La ciencia estuvo avanzando y cada vez veíamos más adentro de nuestro organismo y podíamos entender mejor nuestro organismo hasta el día de hoy, que nosotros lo hacemos a un nivel subatómico. O sea, podemos ver más allá del tamaño de un átomo y eso nos permite a nosotros traer soluciones para nuestra salud, entender cómo empieza una enfermedad, desde dónde empieza esta enfermedad y entonces crear una solución no para curarla, sino para que no suceda. ¿De acuerdo? Bien, estos son los productos que vamos a presentar el día de hoy, ¿sí? Tenemos glutatión, el antioxidante maestro con nuestra tecnología HydroStat en un producto extraordinario que se llama NutraSweet, ¿ok? La tecnología HydroStat, ¿sí? Está montada de una forma que puede ser sublingual. Pero hablemos primero del antioxidante maestro. Los antioxidantes es una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas. La oxidación es una reacción química de transferencia de electrones de una sustancia a un agente oxidativo. Aquí tenemos la imagen y si ustedes ven la imagen, aquí tenemos el glutatión en este caso, ¿sí? Él va a ceder un electrón a un radical libre. ¿Qué es un radical libre? Esta célula tuya que no está funcionando bien porque le está faltando un electrón. Entonces se convierte en algo que daña a tus células, que daña a tu organismo. Lo que hace es ceder un electrón y entonces tu célula va a funcionar perfectamente produciendo el ATP que es necesario y protegiendo tu cuerpo. Las reacciones de oxidación pueden producir radicales que comienzan reacciones en cadena que dañan a las células. Los antioxidantes terminan esas reacciones quitando intermedios del radical e inhibir otras reacciones de oxidación. ¿Okay? Eso es lo que hace. El glutatión es el antioxidante maestro y es producido por el cuerpo de manera natural. Es un producto que se produce en una forma endógena en nuestro cuerpo, o sea que tu cuerpo lo hace. Es un tripéptido constituido por los aminoácidos glutamato, glicina y cisteína. Se decía que esto no se podía aislar. De fuera del cuerpo, fuera de tus células, no se podía formar el glutatión. Ahora con nuestra tecnología HydraStat lo hemos logrado. Se trata del principal antioxidante de las células, es ubicuo, o sea, está en todas partes
y ayuda a protegerlas de las especies reactivas del oxígeno como los radicales libres y los metales pesados. El glutatión reduce cualquier enlace disulfuro formado dentro de proteínas citoplásmicas de cisteína, al actuar como un donante de electrones. El glutatión se obtiene principalmente de verduras, brócoli, coliflor, remolacha, ajo, cebolla, espinacas, aguacate, espárragos, naranjas, algunos otros cítricos, fresas, kiwis y de algunas nueces, como por ejemplo la nuez de Nacadán. ¿Okay? De ahí es donde se saca el glutatión. ¿Qué es la hidrolización? Para entender cómo funciona nuestra tecnología, tenemos que entender primero qué es hidrolización. La hidrolización es un proceso utilizado en la industria alimentaria con la finalidad de subdividir algunas de las moléculas que componen los alimentos. El proceso de hidrolización utilizado en los alimentos es de origen netamente biológico. La hidrólisis de alimentos es utilizada en la industria para separar o extraer moléculas proteínicas. Para lograr que ocurra, se requiere propiciar una acción digestiva de bacterias, lo que se conoce comúnmente como fermentación. Te pueden decir en el mercado, te puede decir la gente que el glutatión no se podía aislar, no se podía juntar. ¿Por qué? Porque es una molécula muy débil. Es tan débil que si la fermentación es en caliente, al momento de calentar estas verduras, estos frutos, pierden sus propiedades. Por eso nuestra tecnología, ¿sí? Y nuestros ingredientes son fermentados en frío. Somos dueños de los reactores, somos dueños de la patente de estos reactores en frío, nadie más los tiene, solamente los tenemos nosotros. La asociación que se tiene entre Ben Scott y los creadores de este producto, las personas que lo manipulan, ¿sí? Es con el consorcio Mitsubishi, un consorcio japonés, ¿ok? Este consorcio es quien tiene los reactores, este consorcio es quien nos surte la materia prima, ¿ok? La tecnología es tecnología japonesa, ¿de acuerdo? Nanotecnología y biodisponibilidad. Uno de los mayores desafíos en la suplementación nutricional es asegurar que los nutrientes sean absorbidos de manera eficiente por el cuerpo. Los productos naturales, como los suplementos y vitaminas, a menudo enfrentan limitaciones en términos de biodisponibilidad, es decir, la capacidad del cuerpo para absorber y utilizar los nutrientes presentes en el producto. Si el producto es más grande que tus células, si esta molécula es más grande que tu célula, la célula solamente podrá tomar lo que toque, ¿sí? Pero no podrá tomar todo el nutriente, salvo ahora que tenemos esta tecnología Inverstat, donde es tan pequeño que entonces entra directamente a tu célula. La nanotecnología ha intervenido en este problema, permitiendo la creación de nanopartículas que mejoran la biodisponibilidad de los nutrientes. Esto significa que puedes obtener más beneficios de los suplementos naturales que consumes y mayor cantidad de nutrientes llega a tu sistema. Aquí podemos ver la encapsulación que se tiene y podemos ver el tamaño para que se den ustedes una idea de qué tan pequeño es esto. Vemos aquí el tamaño de una niña y vamos viendo cómo va disminuyendo hasta poder llegar a un átomo y sin embargo todavía nuestro producto es más pequeño porque recuerden que es subatómico. ¿Ok? Absorción sublingual. El proceso de hidrolización, nanonización y encapsulación en agua ultra pura lo convierte en un producto sublingual anfifílico con un pH 7. ¿Qué quiere decir esto de anfifílico? Que es soluble en agua y en grasa, o sea, en agua y en lípidos, y tus células tienen 7 capas, en la cual es una capa de agua, una capa de grasa, una capa de agua, una capa de grasa, una capa de agua y una capa de grasa.
Entonces, si el producto no es anfifílico, se queda en el agua o se queda en la grasa. Sin embargo, este producto, al ser anfifílico, entra directamente hasta tus células, entra directamente hasta tu mitocondria, produce glutatión, produce ATP, que es la energía con la que nosotros vivimos. Esto nos permite una absorción instantánea en 30 segundos, llegando a las células con una biodisponibilidad inmediata de 70 segundos. Imagínate, en 70 segundos el producto ya está en tu torrente sanguíneo. El glutatión sublingual es un producto vegano que toma sus ingredientes de nuestra tecnología, los revive y los encapsula en agua ultrapura. Algunos de estos ingredientes son agua ultrapura, cúrcuma, L-cisteína y vitamina C. ¿Ok? ¿Por qué L-cisteína? Porque además de que tenemos el glutatión completo, que lo hacemos llegar hasta tus células, además tenemos cisteína, que es el precursor del glutatión. ¿Por qué razón? Para que tus células en una forma natural lo sigan produciendo. Entonces, si a ti te dice alguien en el mercado, es que no es cierto, el glutatión no puede llegar, es destrozado por los jugos gástricos, dile, tienes razón. Dice, yo nunca he visto, no conozco ningún producto de glutatión que llegue hasta las células. Dile, tienes razón, no sabes, no conoces, ¿ok? La nueva tecnología, el avance, el último avance tecnológico es el glutatión sublingual, que además tiene cisteína para que siga funcionando tus células, pero además lo más importante es que no tiene que entrar al tracto digestivo, sino es en una forma sublingual, no es metabolizado por el hígado y llega directamente a todas tus células. ¿Ok? Este síndrome metabólico que padecemos muchas personas, que se padece mucho en América, es el conjunto de factores de riesgo en una persona que aumenta su posibilidad de padecer una enfermedad de tipo, como por ejemplo cardiovasculares, diabetes mellitus, neurológicas, inmunológicas, crónico-degenerativas, etcétera, etcétera. Los factores de riesgo es la acumulación de grasa abdominal, los trastornos en el metabolismo de las grasas, las dislipidemias, hipertensión arterial, niveles de glucosa elevados en ayunas, consumo de sustancias artificiales y el consumo de hidratos de carbono. Todo esto afecta, ¿sí? Y esto es el síndrome metabólico, ¿de acuerdo? ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? Hay que atacarlo, hay que atacar el daño causado por el estrés oxidativo. ¿Cómo es esto? Sucede, inicia, algo pasó, ¿sí? Inició este proceso de estrés oxidativo y con el tiempo se va a manifestar y se va a manifestar en una enfermedad. Aquí empezó el estrés oxidativo, con el paso del tiempo se convirtió en Alzheimer. Con el paso del tiempo se convierte en una enfermedad cardiovascular, con el paso del tiempo se convierte en una diabetes, en un cáncer o en osteoporosis. ¿Qué tienes que hacer? Prevenir y alimentarte mejor para que esto no suceda. ¿De acuerdo? Cuidar a la persona, no cuidar la enfermedad. Es más importante conocer al paciente que tiene una enfermedad que conocer la enfermedad que tiene el paciente, lo dice Sir William Osler. Entender que la enfermedad, disfunción, surge por un desbalance en nutrición, un desbalance en estrés, ¿sí? Un desbalance sentimental, son varios, ¿ok? Hay que localizarlos y entonces trabajar sobre ellos. Descubrir el increíble poder del cuerpo humano para sanarse a sí mismo si le generamos este balance. La medicina funcional son tratamientos homeopáticos, herbales, psicológicos, medicina alternativa, adecuada para enfermedades crónico-degenerativas. Lo que hace es prevenir. Y la medicina tradicional, con tratamientos alopáticos, con medicamentos, adecuado para enfermedades ya graves, agudas, para cirugías,
poco o nula influencia para padecimientos crónicos degenerativos. Simplemente, pues te van dando paliativos, ¿sí? Pero la enfermedad no se cura, simplemente la vas sobrellevando. Sin embargo, la medicina tradicional lo que busca es curar, ¿ok? Esa es la diferencia entre una y otra medicina. Aquí tenemos la medicina funcional, que está dirigida a la salud, contra la medicina tradicional, que está dirigida a la enfermedad. Y de estar sano, ¿sí?, a pasar esta enfermedad, si estás intoxicado y si tienes un balance, no es más que cuestión de tiempo. Va a suceder. ¿Ok? Vamos a ver la definición del manejo integral de salud. Es la evolución de la práctica de la medicina ahora enfocada en promover y preservar la salud de las personas en forma integral mediante la concientización de la causa-efecto que tiene el estilo de vida, factores ambientales, emocionales y nutricionales en las funciones del genoma humano. Ya no se trata de curar enfermedades, entender cómo se generan y con ese conocimiento entender cómo se puede prevenir su aparición e incluso su reversión en muchos de los casos. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Bueno, tenemos nuestros productos en IUMI, que son a nivel subatómico. Luego tenemos un átomo, ahí es donde empezó todo. Si este átomo tiene mala información o tiene radicales libres, entonces la molécula va a traer esa información, la va a pasar a tus macromoléculas, a tus organelos, a tus células, a tu tejido, a tus órganos, a tu sistema, que es el hígado, que es el estómago, riñones, etcétera, etcétera, lo va a traer al individuo y vas a estar enfermo. Sin embargo, si iniciamos con nuestros productos, entonces lo que vamos a tener es desde un inicio esa prevención y nuestros sistemas van a estar sanos y por lo tanto tú vas a estar sano. Por eso es importante que escuchemos ahora más adelante a los médicos en la orientación que nos van a dar y en la educación de alimentación que vamos a tener. No es necesario actuar con ansiedad y prisa para curar una enfermedad cuando se puede actuar con paz e inteligencia para evitar que la enfermedad aparezca. Eso es de lo que se trata. Eso es lo que hacen nuestros productos, evitar que te enfermes. Pero aún así, si ya estás enfermo, entonces vamos a tener con nuestros productos una mejoría. ¿Ok? Incluso puede ser reversible. ¿De acuerdo? Las células humanas, ¿qué necesitan para vivir? Necesitan oxígeno, agua y glutatión. La protección de la célula es el glutatión. Cuando se te agota el glutatión, si no tienes glutatión, tus células mueren. Por ejemplo, tú podrías vivir 6 minutos bajo el agua sin respirar. Podrías vivir una semana sin tomar agua. Podrías vivir 15 días sin tomar alimento. Pero tus células no pueden vivir 2 minutos sin glutatión. Por eso es importante que lo tengamos. ¿Ok? El glutatión realiza más de 400 funciones en tu cuerpo y 15 de ellas son críticas para la vida. El glutatión retrasa el envejecimiento de tus células, de tus tejidos y de tus órganos. El glutatión, con estas 15 funciones críticas, lo que hace es desintoxicar las células, es el único protector del ADN de tus mitocondrias, reduce la carga química y extrae los metales pesados de tus células. Beneficios del glutatión. Mejora significativamente las molestias articulares y musculares asociadas a la inflamación. Protege y desintoxica el hígado. Mejora la función y la claridad de nuestra piel. Ralentiza, detiene e invierte el proceso de envejecimiento. El glutatión es el guardián de tus células. Producido por cada una de las células de tu cuerpo, es el antioxidante maestro
desintoxicador natural de las células, antiinflamatorio natural, protege, modula y maximiza el sistema inmune y reduce la inflamación celular. Estos beneficios que tenemos es, induce el sueño profundo y reparador, permite un aumento natural y estable de nuestros niveles de energía, mejora la claridad y la concentración mental, mejora el rendimiento, la resistencia a la recuperación física y reduce la inflamación celular. Extraordinario para los atletas porque este producto hace que se recuperen más rápidamente. Factores que causan la disminución de glutatión: el fumar, el ejercicio extremo, enfermedades, falta de sueño, mala nutrición, rayos del sol, contaminación, radiación, alcohol, medicamentos y el estrés. A partir de los 20 años, el cuerpo pierde la capacidad de producción del glutatión, perdiendo de un 1 a un 2% por año. Esto representa de un 10 a un 15% por década, o sea, cada 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona de 60 años ha perdido la capacidad de producción de glutatión entre un 40 y un 60%. Y aquí es cuando lo más lo necesita, porque está cargado de radicales libres, de metales pesados, y además es cuando empiezan las enfermedades crónico-neurodegenerativas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Suplementar. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? La vieja era de los precursores de glutatión. Recuerden, habría precursores, no glutatión. Eran por vía tracto digestivo y se perdía un 70% al tomarlo por tracto digestivo, y su efecto empezaba de 45 minutos a 4 horas. El efecto tarda en aparecer. Era la de más lenta absorción, inseguridad en la absorción de los suplementos, sabor desagradable. Algunos suplementos son destruidos por los jugos gástricos, no se puede utilizar en pacientes con vómito o que estén inconscientes. Metabolización a su paso por el hígado antes de su distribución. O sea, el hígado ya lo destrozaba totalmente. ¿Sí? La nueva era del glutatión sublingual. Absorción instantánea a través de la mucosa oral. Tiempo de despeje 30 segundos, directo al torrente sanguíneo. Biodisponibilidad intracelular inmediata en 60 segundos. Sabor agradable, omite el tracto digestivo. Se puede usar en pacientes con vómito. No requiere el paso de metabolización por el hígado para distribuirse. Absorción rápida, drenaje a vena cava superior. Es una vía muy segura y práctica. El paciente puede administrarse solo los suplementos, no necesita ayuda, y una administración fácil y cómoda. Es inodoro, económico y eficaz. Los suplementos nutricionales protegen y mejoran significativamente la estructura y la función de todas las células en nuestro cuerpo. Forma de administración: 10 mililitros equivalentes a 2 tapitas, colocadas sublingualmente debajo de la lengua. Conscientemente bajar la lengua y mantenerla en contacto con el fluido durante 30 segundos, subir el fluido por encima de la lengua y enjuagar durante 1 o 2 minutos y después tragar el líquido. Horario de administración: horario ideal sugerido para 2 tapitas, una tapita por la mañana y otra por la tarde. Otro horario puede ser administrados preferiblemente durante la fase de absorción celular entre las 12 del día y las 8 de la noche, o a libre demanda según el padecimiento que tú tengas. Tenemos al doctor Robert Keller, quien dice que este producto, en mi opinión, representa el avance más importante en materia de salud del que seré testigo en esta vida. Creo que revolucionará, cambiará y transformará la práctica de la medicina en todo el mundo. Bienvenidos a la nueva era de posibilidades, límites. Bienvenidos a la tecnología de encapsulación molecular HYDRASTAT de NUMMI. Muchas gracias, muy buenas noches.